Trabajando por tu salud con el amigo Raúl Fernández, como cada jueves. Don Raúl, buenos días. Buenos días. Buenos, fríos, lluviosos, con nieve. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que si no llueve, porque no tenemos agua para las papitas. Y No, sí, si hombre, llueve, llueva. ahí porque está lloviendo. Mejor que llueva. Sí, mejor que llueva. 922 34 41 63. Hoy hablamos de estados psicológicos y tratamientos alternativos. Sí, yo siempre hablaré de tratamientos alternativos. A veces, si tengo mucho tiempo, me extiendo en qué es lo que ocurre con los tratamientos, digamos, farmacológicos, alopáticos, pero mi opción es la alternativa. Yo lo he titulado Estados psicológicos porque involucra todo de esa manera: traumas, complejos, fobias, en fobias, miedos. Y fíjate que cuando uno se pone a estudiar todos estos términos, traumas, complejos, fobias, te das cuenta que todo esto parte de ese origen, del miedo. El miedo va a causar un trauma, va a causar fobia es un miedo muy exacerbado, muy exagerado a algo, a las arañas, a la oscuridad, a la soledad, al aglomeramiento de personas, al encierro, la claustrofobia, la aracnofobia, pero ahí podemos tener toda la gama de miedos que te puedas imaginar, y al fin y al cabo son eso, son miedos demasiado fuertes. Eso te iba a decir, o sea, son ya en una escala muy alta. Muy alta, Porque yo no puedo tener paralizantes. miedo a las arañas, pero vamos, si tengo que matar a una araña, la mato. Exacto. El que le tiene esa fobia a la araña huiría, ¿no? del lugar. Bueno, hay dos reacciones: huir o quedarte paralizado en el lugar, pero en cualquier caso el miedo paralizante o el miedo, ¿cómo sería? De escape, ¿no? Galopante. El miedo escape. Sí, y entonces, todo surge un poco de ahí. Los estudios demuestran que también en este caso de los traumas hay un origen pero cuando te pones a estudiar también te llegas a ver que los miedos también tienen ese mismo origen. Un hecho que mi mente no admite. Un trauma es... sabes que la palabra trauma tiene dos acepciones. Un trauma puede ser un impacto que recibo, por ejemplo, en un choque con automóvil o me caigo al suelo y se me produce un traumatismo. Un chichón o un moretón o algo. Y el trauma psicológico es por una situación chocante, por algo que veo, por algo que me puede suceder o que me ocurre y que no coincide con algo que tengo programado ya. Alguien me enseña cuando soy pequeño o en la sociedad en la que vivo que algo es de una forma, y cuando eso no sucede de esa manera, te voy a poner un ejemplo claro para que no queden dudas. A mí me enseñan que yo puedo trabajar toda la vida, que nunca me va a faltar trabajo, que con la profesión que tengo siempre voy a estar activo. Pero cuando termino mis estudios y salgo a la sociedad, a la calle de la sociedad, me ocurre un fenómeno. Ahora no encuentro trabajo. Entre lo que me hicieron creer, que se graba en mi inconsciente, y lo que me sucede en la vida diaria, hay un choque. Ese choque impactante ocasiona lo que llamamos un trauma. Esto puede suceder en una variedad de cosas impresionantes. Fíjate que cuando se producen estos traumas hay dos problemas a corregir. Uno es la situación
de trabajo de la máquina que aglutina todas estas cosas. No importa si son miedos, traumas complejos o fobias, nuestro cerebro es el que coordina todos esos procesos, pero que son mentales. O sea, ya la mente inconsciente, y fíjate, aquí siempre a mí me gusta destacar algo. Dentro del cerebro está la mente. Mente y cerebro son dos cosas diferentes, pero que una funciona con el otro. La mente está dentro de ese cerebro, va yo voy a decir, del inconsciente al consciente, al semiconsciente, y todo eso hay que corregirlo, porque cuando están esos choques, sea por complejos, sea por traumas, sea por fobias, hay una alteración enzimática y una alteración hormonal en nuestro cerebro, y eso nos lleva a estados de superestrés permanente. Y del estrés a la ansiedad, de la ansiedad a la depresión, están esos 3 pasos. Superestrés por el trauma, por el complejo, por la fobia, y paso a la depresión. Y luego podemos seguir poniendo títulos, como por ejemplo sería la fobia, sería la neurosis obsesiva, sería la crisis de ansiedad, la crisis de llanto, la crisis de pánico. Bueno, ahí tenemos una larga gama de títulos para estados mentales. Según lo que yo aprendí, ¿sabes? Una anécdota, cuando estudiaba medicina tradicional china, sucedió un hecho muy curioso. Entre los alumnos habían 25 médicos, y uno de ellos era médico psicólogo, y contó una historia muy fuerte. Él había estudiado psicología, luego se hizo médico, porque él tenía un trauma de su niñez que no había logrado desentrañar. Estudió la psicología, estudió la medicina, pero además se puso en manos de diversidad de psiquiatras y buscando ese trauma, y no conseguía durante 20 y tantos años desentrañar, sacar de la profundidad el origen, la raíz de esa situación psicológica. Entonces recurrió a la medicina tradicional china porque se encontró con algo impactante, la acupuntura psicológica. O sea, en acupuntura hay 1480 puntos, y de esos 1480 puntos hay una cantidad que actúan directamente sobre el cerebro, sobre el sistema nervioso central, activando el sistema hormonal, el límbico, la amígdala cerebral, bueno, toda esa parafernalia, esa máquina perfecta que es nuestro cerebro. Bueno, pues ahí sucedió que hubo una clase, yo voy a decir magistral para nosotros, fantástica. Él lo contó, digamos, a los 50 que participábamos en ese curso, 25 no éramos médicos, 25 sí eran médicos, y entonces él lo contó para todos, y entonces el profesor dio una clase extraordinaria sobre esa acupuntura psicológica, pero algo extraordinario. Nosotros tenemos un canal en el frente de nuestro cuerpo, en la línea central, que pasa por encima del ombligo, el esternón, etcétera, que se llama vasoconcepción de las energías, o Renmai para los otros, para los chinos. Entonces, ese vasoconcepción, desde el punto 2, y fíjate, algo muy curioso, el profesor nos decía, del punto 2 al 8, el 8 no se pincha, es el ombligo, del punto 2 al 8 son los 9 meses de embarazo. O sea, cuando a una persona
se le pinchan esos puntos y estamos hablando de un enfoque psicológico, activo ciertos centros energéticos que van a mover lo que se vivió dentro del vientre materno. Pero del 9 hacia arriba, antes dije, el 8 no se pincha, se puede moxar, se puede hacer ciertas técnicas con imanes, bioimanes, pero no se pincha. Del 9 hacia arriba empieza la vida fuera del útero. Y entonces en cada punto tenemos un ciclo de 10 años. Fue notabilísimo porque el profesor, doctor en medicina alopática y medicina tradicional china, comenzó a pinchar, bueno, sacó la camilla al salón donde daba su disertación, su clase, y mientras estaba dando la clase, aquel paciente empezó a recibir las agujas y las tenía que tener un tiempo, ahí, media hora, una hora. Al cabo del tiempo, nada, no había sentido nada. Él decía, no he sentido nada. Pero a los 3 días vino, abrazó al profesor y le dijo, fui y le pedí perdón a mi madre. Siempre la había considerado culpable de mis males y comprendí que lo que había sufrido yo había sido en el vientre materno durante el embarazo y no había sido por ella, sino por la persona que estaba con ella, evidentemente el marido, ¿no? Y todo eso estaba ahí dentro. Y claro, cuando pasamos por ese canal, por ese túnel oscuro, que es el útero, el nacimiento, olvidamos aquella experiencia. Fíjate que olvidar no quiere decir... Sí, que es traumático pasar por ese canal del parto. ¿Sabes qué pasa? Y por eso dicen también que los niños de cesárea son más bonitos que los niños de parto natural, porque no sufren. Bueno, ¿sabes qué pasa? Ahí yo me inclinaría más, 100% más, a qué vives dentro de ese vientre materno. Tengo por ahí unos estudios que hicieron en una clínica inglesa, lo pasaron en redes, impresionante. Cómo los niños, está documentado, que reciben todos los mensajes externos, no solo de los sentimientos de la madre, sino si el padre viene y acaricia el vientre materno y le habla a ese niño y le canta canciones y le pide que nazca para ser feliz el padre con él, todo eso el niño lo recibe y es una felicidad salir por ese canal porque voy a ser recibido con amor, me quieren a mí. Pero cuando ese niño está ahí dentro y hay discusiones en la pareja, hay gritos, hay insultos y no es deseado con ese amor, entonces el niño no quiere salir, es traumático nacer, viene a un mundo que no lo quiere. Entonces, fíjate qué tremendo. Aquel médico psicólogo vio cuál era la raíz del problema que durante 50 años le había aquejado. 50 años fuera de ese útero. Aquello nos puso a los 50 en antecedente que podíamos descubrir significa sacar de ese cofre donde está encerrado el problema que tiene esa persona. Fíjate que a mí primero tenía mis dudas con la medicina china y los trabajos en psicología, hasta que vinieron personas que querían ser trabajadas. Por ejemplo, un chico
30 años, en el momento que lo trabajé, con crisis de pánico, 4 años de tratamiento y no podía superarlo. Y le fue y le dijo al psiquiatra que lo estaba tratando y a la psicóloga que le estaba tratando que qué le parecía tratarse con acupuntura. Y bueno, le dijeron que probara porque tenía que salir de ese trance, tenía que llegar a superarlo. Y estuvimos trabajando, digamos, no fue fácil o no fue rápido, 1 año, pero al cabo de ese año es feliz, trabaja y vive la vida otra vez. Pero aquí a mí me gustaría agregar algo, técnicas alternativas. Muchos años atrás se despreciaba, por ejemplo, el yoga, la meditación, los mantras. El mantra significa palabra mágica. Y fíjate que ahora muchos grandes neuropsiquiatras afirman que es verdad, que la palabra es mágica. Cuando yo digo te odio, golpeo en tus neuronas en una forma terriblemente negativa. Cuando digo te amo, te quiero, eres maravillosa, eres buena persona, golpeo en tus neuronas en una forma tan bonita que se empiezan a producir las hormonas de la felicidad. Decir se producen endorfinas significa decir te curo toda una serie de problemas físicos y psicológicos. La palabra es mágica. Y resulta que, como siempre yo digo que nos gusta cambiar el nombre al niño, pues le empezaron a llamar PNL, Programación Neurolingüística. Y de aquella visualización, un señor mexicano-estadounidense, José Silva, creó el sistema de control mental. Una anécdota muy rápida, muy bonita de José Silva: él nunca fue al colegio, era un analfabeto y sin embargo no solo crea una cantidad de empresas, sino además crea ese sistema maravilloso que es el control mental. Y en una conferencia que estaba dando a 500 profesionales en Houston, donde él reside o residía, resulta que termina la conferencia explicando lo que era su control mental, y uno de los profesionales, un neurólogo afamado, catedrático, le pregunta si él creía fehacientemente de que ese sistema daba resultado. Y él le dijo, se lo voy a contestar con una pregunta: ¿usted dejaría que un analfabeto le diera una conferencia como lo acabo de hacer yo? Y él, el neurólogo le dijo, no, ¿cómo un analfabeto me va a dar una conferencia a mí? Lo acaba de hacer, respondió él. O sea, el control mental le había llevado a desarrollar una inteligencia que había sido capaz de crear una multitud de empresas, de ganar millones de dólares. Cuando por primera vez vi a aquel hombre fue en el diario El Día, en una conferencia de control mental, y lo anunciaron de una manera: don José Silva, 85 años, la misma cantidad de millones de dólares gracias a su sistema. Pero es curioso, José Silva ha dejado todas las empresas y solo ha querido el 5% de ellas, y todos los de los cursos de control mental no recibe un duro, porque todo lo deja para los partenaires que dan las conferencias. Porque él dice que lo que a él le gustaba, o le gusta, es triunfar y no ganar dinero. Y bueno, simplemente, ¿cómo se trata alternativamente? ¿Por qué cité control mental, PNL y todo esto? Porque acupuntura, pares biomagnéticos, el control mental, la programación neurolingüística, llevan a la superación no solo del estado psicofísico, sino también al cambio de paradigmas mentales, a reprogramarme y a ver
la vida, la sociedad y mi destino de otra manera. Mi destino lo hago yo y yo soy un triunfador si así lo quiero. Y así lo hago, no es solo querer, sino hacer. Pues con esta variedad de técnicas que 50 años atrás se despreciaban por la ciencia médica, ahora los psicoterapeutas, los psicólogos lo están aconsejando. El yoga, la programación neurolingüística, la musicoterapia, la cromoterapia, los mantras y la acupuntura lo están recomendando porque es una forma rápida y fácil de salir de estos problemas. Bueno, interesantísimo, lo que nos acaba de contar. Bueno, todos los jueves es interesante, pero hoy yo creo que si ustedes han estado pendientes a lo que nos ha dicho Raúl, hemos aprendido muchas cosas. Les espero la próxima semana, pero recuérdeme dónde tiene Raúl la consulta aquí en Los Realejos y el número de teléfono. En la Cruz Santa, en la calle Puldón número 1, segundo piso, puerta 13, y el número de teléfono, que me han acosado y acusado de darlo demasiado rápido. Bueno, usted diga el número de teléfono y ahora yo les digo otra cosa a los oyentes. A ver. 607 156246. Y si no les dio tiempo a coger el número de teléfono, nos llaman aquí a la radio al 344163, 344163, y nosotros le damos el teléfono de Raúl. ¿Ves? Así no hay problema. De que no digan, no lo viste demasiado rápido, no me dio tiempo de cogerlo y tal. No, llamen ustedes a la radio y nosotros les facilitamos el teléfono de Raúl. Aunque el próximo jueves estará de nuevo con nosotros y nos va a dar de nuevo el número de teléfono también. Por supuesto, ahí estaré. Un placer.